comenzar con una palabra que está en Job 8:7. Dice: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Tomemos esa palabra para nosotros, para cada uno de nosotros. En Dios, lo importante no es cómo se comienza, sino cómo se termina. Yo creo que todos hemos escuchado un refrán que por ahí dice que árbol que nace torcido, su rama nunca se endereza. Y yo la verdad no creo en ese refrán. Con Dios ese refrán no se cumple. ¿Por qué? Porque todos nosotros comenzamos como torcidos. Todos comenzamos una vida desde abajo. Algunos nacimos en pobreza, con muchas necesidades. Comenzamos mal. Pero ¿qué pasó con el pasar de los días? Dios nos arregló, Dios nos enderezó. ¿Cierto? Que eso es lo lindo. No importa cómo comenzamos, sino cómo vamos a terminar. Muchos hombres de Dios comenzaron torcidos. Y uno de los hombres que yo admiro en la Biblia es un hombre que Dios lo enderezó y se afianzó en la fe. Y el primero que quiero hablarles como ejemplo es a un hombre llamado Pablo. Recordemos que Pablo, ¿cómo comenzó? Matando a los cristianos. O sea, los odiaba. Pablo sabía tanto de las leyes. Él quería que se cumplieran al pie de la letra las 613 mandamientos que estaban en ese momento escritos en la Biblia. Era un fariseo. De hecho, Pablo sabía tanto de las leyes que él se comprometió, ojo con esto, se comprometió a matar, a acabar a todos los judíos. Porque él creía que los judíos estaban equivocados porque estaban hablando de un tal Jesús. Y lo bonito de toda esta historia de Pablo es que un día sucede algo extraño. Recordemos que él va camino a Damasco, va con una orden de arresto, para coger a todos los judíos que se habían esparcido en esa época y quería devolverlos a Jerusalén encadenados. Iba con rabia y recorrió no sé cuántos kilómetros para coger a cada uno de ellos. Pero recordemos que fue derribado. Yo no sé si iba en caballo, en qué iba, pero fue derribado este hombre por nuestro Señor. Y algo sucede en su vida, porque recordemos que queda ciego y sus escamas, sus ojos fueron abiertos para que él pudiera tener un encuentro maravilloso con nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice en Hechos 9, del 3 al 5. Dice que al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y te diré lo que debes hacer. Ese fariseo y retorcido Pablo, o en esa época llamado Saulo, ¿qué pasó? Dios lo transformó en un hombre diligente y posiblemente fue el mejor misionero de la historia cristiana. Gracias a este hombre, nosotros hoy los gentiles pudimos conocer de nuestro Salvador. Lo lindo de la historia es que para que el Señor lo transformara en una nueva persona, le cambió el nombre. Le cambió el nombre de Saulo por Pablo. Y quizás a nosotros también no nos llamábamos Saulo, sino de pronto deprimidos. De pronto nos llamábamos derrotados, enfermos, pobres, ansiosos, abandonados. Pero el Señor nos enderezó la vida y nos cambió por personas libres, grandiosas, vencedores, sanos, prósperos, pacientes, protegidos. El Señor nos cambió el nombre. Mire lo que dice Romanos 5:6. Pablo insiste en que la salvación ocurrió, mire lo que dice aquí, mientras éramos pecadores.
Dice la palabra, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros los pecadores. Entonces lo interesante de todo esto es que cuando el Señor se le apareció a Pablo, ¿a dónde se le apareció? ¿O qué estaba haciendo Pablo? Él no estaba en el templo leyendo las escrituras. Estaba persiguiendo a los cristianos. Es decir, ¿estaba qué? Pecando. Pablo estaba pecando. Y así hizo con nosotros. Él se nos apareció cuando estábamos en la inmunda, cuando estábamos pecando. Quizá muchos de nosotros, cuando Él vino, estábamos en esa situación retorcida, ¿o no? Yo estaba ahí. Yo estaba ciego, igual que Pablo. Yo estaba sin visión, sin propósito, llevando una vida desordenada, en infidelidad, alcohol. Pero el Señor vino y me tumbó y me mandó al piso. Y me quitó las escamas que tenían en mis ojos porque estaba ciego, porque no conocía la verdad. Y Él, por su gracia, por su misericordia, por su bondad, vino y me enderezó mi vida. Y yo le doy gracias a Dios porque me dio otra oportunidad. Y yo dije, aquí no me suelto. ¿Y saben qué? Dios a veces pone también personas a su lado, a nuestro lado, para que nos ayuden a enderezarnos. Mi esposa, Dios la puso a mi lado para ayudarme a enderezar. Una mujer sabia, una mujer que oró mucho por mí. Y a veces tenemos nosotros, darle gracias a Dios por esas personas que nos comparten, si es nuestra pareja, un hijo, un familiar de Dios, que nos ayudan a enderezar nuestra vida. Dios me dio una oportunidad, pero mi comienzo fue difícil. Mi pasado fue oscuro, muchos faltantes, mucha pobreza. Y hoy he podido ver cómo Dios me enderezó. Y mi anhelo es llegar a la vejez con una vida diferente, nueva, dando fruto, sirviéndole a Dios, tomado la mano de mi esposa, cuidándola, protegiéndola, amándola. Ese es mi deseo. Quizá fui un hombre como Pablo, perseguía, hacía daño, le hice daño a mi esposa, a mis hijos, pero Dios me enderezó. Y eso Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Aquí hay gente en ese ministerio, ¿cómo han llegado? Como ese Pablo, sin visión, sin propósito, vueltos nada, y Dios cómo nos ha enderezado. Eso es lo que quiere el Señor. Ahora, Pablo quedó temporalmente ciego, quedó sin visión. Pero ¿qué pasó finalmente? El Señor no lo dejó ahí. Él abrió sus ojos, pero sus ojos no físicos, sino espirituales. Ahora, él entendía una verdad. Y en ese momento, porque él recuerda, dice que nosotros no somos salvos por las leyes, que él se sabía tantas leyes, y no somos salvos que por su gracia, por su amor. Eso está en Romanos 3:20. Dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. ¿Cuántos de nosotros comenzamos una vida así? Sin visión, humillados, maltratados, rechazados, aún rechazados y maltratados por las personas más cercanas. ¿Cuántos de nosotros comenzamos una vida en rumbas, borracheras, una vida loca, inmoralidades? Robábamos porque nos parecía normal. ¿Cuántas cosas hicimos antes de conocer al Señor? Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia y la misericordia de Dios. Pablo quedó convencido de que ese nuevo mensaje que él tenía que dar, tenía que ser destinado a todos los pueblos, incluyéndonos a nosotros. Porque eso que él empezó a ver con sus nuevos ojos espirituales de la gracia y la misericordia, le parecía indignante a los religiosos de esa época, a los fariseos. Les parecía algo escandaloso. ¿Cómo así que la ley no es lo que opera? ¿Cómo así que la gracia? ¿Dónde está inventando las mentiras? Por eso Pablo fue expulsado de las sinagogas. Por eso fue expulsado de las ciudades. No lo querían matar, lo querían encarcelar. Porque todos se basaban en las leyes. Y Pablo tuvo esa inspiración de que todos los cristianos formaríamos el cuerpo de Cristo. Es que quiero que nos imaginemos por un momento
cuando Saulo queda paralizado cuando escucha la voz de Dios. Imagínense cuando nosotros, ¿qué tal escuchar nosotros? Sandra, Sandra, ¿tú qué estás haciendo? Y uno, ¿cómo así, Señor? Se me apareció. Imagínense cómo sentiría Pablo en ese momento escuchando la voz del mismo Jesús. Y en ese momento él reaccionó y se acordó de un relato que le había hecho Mateo. Y dice, ay, ¿verdad que Mateo dijo por allá que los que hacemos, lo que le hacemos al menor de nuestros hermanos y hermanas, se lo hacemos a Cristo? Eso lo escribió Mateo en Mateo 25. Imagínense eso. Y ya la gente empezó a asombrarse de ver lo que Pablo estaba haciendo. Eso está en Hechos 9, del 21 al 22. Dice, todos los que lo oían quedaban asombrados. Oigan, ¿no es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban, ¿y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? Dice, la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa. Y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de Jesús, que era el Mesías. Pablo se convirtió en ¿quién? En el apóstol de nosotros los gentiles. Pasó de perseguir a los cristianos a proclamar el evangelio de Jesucristo. Y lo hermoso de Pablo, ¿cuál fue su final? Eso está en 2 Timoteo 4:7. Él dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Y él sabía que a la medida que se acercaba a su final, Pablo estaba seguro de que había sido fiel ¿a qué? A su llamado. Él había sido fiel a su llamado. Y por eso de pronto él enfrentaba la muerte con tranquilidad. Él sabía que el Señor lo iba a recompensar. Por eso dice en 2 Timoteo 4:8, ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida, para ustedes y nosotros. Pablo sabía que lo iban a matar, él era consciente, pero no tenía miedo. Él no tenía miedo porque él había obedecido todo lo que el Señor le había mandado a hacer. Había enseñado el evangelio, había llevado la palabra. Recordemos todos los viajes que Pablo hizo. Se enfrentó a cualquier situación, se enfrentó a la muerte, se enfrentó a muchas personas, pero él tenía claro de que cuando él muriera iría a vivir con nuestro Señor. Ahora, aunque Pablo no recibió una recompensa, de pronto dirían, bueno, pues que el tipo aquí no vivió de pronto en los palacios, no tuvo una recompensa terrenal, pero imaginémoslo la recompensa que este tipo tuvo en el cielo. ¡Wow! O sea, ¡qué tremendo! Y esa recompensa la vamos a experimentar nosotros. Claro, Pablo también tuvo que experimentar desánimo, tuvo que experimentar persecución, ¿sí? Quizás vamos a tener nosotros situaciones donde nuestra fe se pueda ver debilitada. Pero no nos podemos dar por vencidos. O sea, porque ese es el plan del enemigo. ¿Sí? No podemos darnos por vencidos ni desanimarnos. Esta enseñanza de este video, este señor Mario Hernández nos decía eso. Esto es con paso a paso, con perseverancia. No nos desanimemos para continuar. ¿Por qué? Porque el enemigo nos quiere ver torcidos. El enemigo no nos quiere ver derechitos. Por eso yo no quiero volver atrás. Yo no quiero volver a ese pasado. Yo quiero continuar. Yo quiero una vida buena. Un día Dios le mostró a mi esposa, si yo no cambio, si su esposo no cambia, mi futuro hubiese sido solo, pobre, enfermo. Y yo no quiero llegar allá. Yo no quiero devolverme, porque mi meta, como decía Pablo, es proseguir hacia esa meta, ¿sí? Y saber que Cristo nos va a recompensar en el cielo. El segundo hombre, muchos conocemos la historia, pero también quiero hablarles un poquito de que cómo fue su comienzo y su final. Es Jacob. Recordemos Jacob cómo comenzó. Desde chiquitico, es decir, ni siquiera había nacido este vergajo y ya era engañador. Ya venía luchando con su hermano allá en la barriga de su mamá. ¿Y cómo terminó?
terminó siendo el tremendo patriarca del pueblo de Israel, el padre de las principales tribus, de las 12 principales tribus. Y quiero que miremos un poco de la vida de Jacob. Ahora, yo no les voy a leer, está en Génesis 25, del 19 al 34, pero voy a parafrasear un poco su contexto. Entonces, recordemos que la Biblia habla que en el vientre, la mamá de Jacob, él luchaba con su hermano Esaú, ¿cierto? Y Rebeca le fue profetizado que en su vientre luchaban 2 naciones. Increíble. Y también en Génesis 27, del 1 a 40, habla de que Jacob tuvo el favoritismo de su mamá, ¿sí? Y Esaú, pues, era el consentido del papá. Esaú, por un lado, se convirtió en un cazador. Y pues Jacob era un hombre de casa y le gustaba la cocina como a mí. El hombre preparaba sus buenas lentejas. Entonces un día viene su hermano hambriento de cazar y Jacob sí la tenía clara. Jacob sí sabía qué representaba la primogenitura. Pero para Esaú, como era el mayor, como que no le llamaba mucho la atención y llegó hambriado, le dijo: hermano, regáleme un plato de comida. Y seguro se olía delicioso. Y le dijo: ah, sí, pero hagamos un canjecito. Yo se lo cambio por la primogenitura. Y pues obviamente que cayó redondito. ¿Sabe por qué? Porque la despreció. Esaú despreció esta bendición. Ahora, cuando su padre Isaac se envejeció, que él pierde la vista, recordemos que Jacob se hace pasar por su hermano, ¿cierto? ¿Y quién era el cómplice de él? Su mamita, ¿sí? Y él engañó a su padre robándole la bendición que le correspondía a su hermano mayor. Ahí Esaú, pues obviamente se llenó de rabia y él juró que iba a matar a su hermano una vez que pudiera encontrarlo. Más adelante en Génesis 27, del 41 al 46, también se las voy a parafrasear, pues Rebeca se dio cuenta de las intenciones de su hijo mayor, que pues obviamente iba a matar a Jacob, y que le dijo: papito, piérdase, huya por su vida, corra por su vida, y ella le da el consejo de que se vaya para donde su tío Labán. Y durante este viaje de Jacob, ¿sí? Él, recordemos que tuvo un sueño. Él soñó que él subía por una escalera que llegaba al cielo y que ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y esta imagen reflejaba las palabras de Jesús cuando le hablaba a su discípulo Natanael. Eso está en Juan 1:51. Dice: les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Es decir, Dios le dio a Jacob la seguridad de que su presencia iría con él, ¿cierto? Fue una promesa que Dios le había hecho a Abraham, a su abuelo. Y esa promesa Dios nos la da a nosotros, que su presencia estará con nosotros. Ahora, hay otra palabra en Génesis 28, del 13 al 15, que sí se las voy a leer. Y esa promesa, Dios nos la dio a mi esposa y a mí, pero esa promesa también es para cada uno de ustedes. Y dice así: en la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hasta el oriente y el occidente, hasta el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Tremenda palabra. Como resultado de esta experiencia tan hermosa, Jacob llamó a este lugar Betel, que significa que casa de Dios. Ese es llamado este lugar,
casa de Dios. Y ahí él se comprometió a servirle a Dios. Ahora, siguiendo con la historia de Jacob, ¿cómo consiguió a su amada esposa? Pues comprándola. Él tuvo que trabajar, recordamos creo que hace 15 días les prediqué acerca de su otra esposa, de Lea, y él tuvo que trabajar 14 años para poder conseguir a su esposa. Igual que hizo Dios con Pablo, le cambió el nombre, igual hizo con Jacob. Cuando Dios nos transforma, cuando Dios nos endereza, nos cambia el nombre. Y eso hizo con Jacob. Cuando empezó a trabajar en su carácter, en su corazón. Yo creo que durante esos 14 años de trabajo, Dios enderezó en ese tiempo a Jacob. A veces el Señor necesita tiempos donde nos pone a trabajar en nuestro carácter. ¿Para qué? Para irnos enderezando. Porque traemos mañas, porque traemos costumbres, porque traemos malos hábitos. Y Dios necesita cogernos y pasarnos a veces por el fuego para hacernos personas nuevas. Y a él le puso tremendo nombre, Israel. Tremendo, ¿cierto? Israel le puso ese nombre. Ahora, el reencuentro, ¿qué pasó más adelante cuando él ya había sanado su corazón? Y quizás el Señor también trabajó con Esaú, pero el encuentro tan temido fue de un abrazo. Se abrazaron, lloraron, se besaron. El nombre de Jacob, engañador, que fue con el título que él nació, parecía caracterizar la vida de Jacob. Pero ese nombre quedó a un lado, porque Dios lo cambió por, ya no es engañador, ahora es Israel, ¿sí? Y Dios le dio una promesa de que sería su pueblo. Ahora, Jacob creyó en las promesas de Dios a pesar de todos sus errores, de todas sus metidas de pata, de sus equivocaciones, ¿sí? Dios lo escogió a él para ser el líder de una gran nación que lleva su nombre, Israel. Y así como Jacob, a nosotros también nos llamaban engañadores, arrogantes, ¿o no? Orgulloso, infiel, estafador. ¿A cuánto llamaron el borracho, ese adicto, ese despilfarrador, esa mujer fácil? ¿Cierto? ¿A cuántos de nosotros nos llamaban así? Pero a pesar de nuestras equivocaciones y de haber comenzado una vida torcida, hoy vemos una vida transformada y dando mucho fruto. Y yo estoy seguro que si yo le preguntara a cada uno de ustedes cómo fue ese pasado torcido y cómo están hoy, todos van a tener un testimonio grande. Y aquí yo quiero ir pasando testimonios de lo que Dios ha hecho en las familias, porque hoy vimos eso, vidas dando fruto. Pero desafortunadamente también vemos personas que nunca quisieron enderezarse, nunca quisieron cambiar sus vidas, y lamentablemente su final no es tan bueno, ¿sí? Tuvieron la oportunidad de recibir lo que nosotros recibimos. Miren, a mí me duele mi corazón. Esta semana me llamó un gran amigo con el que compartí muchos años en mi juventud y aún en mi profesión también de lo que yo hacía. Y me dijo que es de su vida. Me contaron que usted ha hecho un poco de cambios en su vida y le conté mi testimonio. Y le dije, bueno, y ahora cuénteme de su vida. Cuando estábamos en nuestra vida loca con él, era un hombre que a mí me incitaba a pecar. Era un hombre que a mí me llevaba a tomar, al adulterio. Y yo un día que le dije, hermano, no más con esto, yo ya cambié mi vida. Venga, le comparto de ese Jesús que me transformó. Y él me dijo, no, usted está loco, hermano, ¿usted qué le pasa? Yo vivo esta vida chévere, yo que voy a andar por allá en una iglesia. Y cuando él me cuenta de su vida, me dice, Edgar, estoy con un cáncer, tiene mi edad. Y yo decía, wow, tremendo que él tuvo la oportunidad de enderezar su vida. Pero él seguía en su cuento, en su trago, en sus viejas, su infidelidad. Y verlo así, a mí me dolió el corazón y yo estoy orando por él. Y le dije, mire, ¿por qué no se da una oportunidad con Dios? Dios sí puede enderezarnos, Dios sí puede cambiar nuestra historia. Lamentablemente, otros comenzaron bien y terminaron mal.
Muchos hombres de Dios, empezando por Adán. Adán comenzó bien, pero ¿cómo terminó? Escondiéndose de Dios, tapándose con una hojita porque la embarró, ¿cierto? Muchos hombres como Lot. Lot fue un hombre que estuvo al lado de Abraham. ¿Y imaginémonos cuánto pudo haber aprendido estando al lado de tremendo hombre? ¿Y cómo terminó Lot? Solo, viudo, ¿cierto? Escapando de una vida de Sodoma y Gomorra sin propósito. Yo creo que él terminó pues pobre, sin nada, porque pues tuvo que salir huyendo de esta ciudad, ¿sí? Ahora solo quedaron sus 2 hijas. Aunque salieron, digamos, de esas ciudades, lo que había en ella no salió de sus corazones y siguieron en la misma, ¿sí? Otro hombre que también comenzó bien y su final terminó mal fue Sansón. Recordemos que Sansón, quien fue un hombre escogido por Dios y terminó en manos de sus enemigos, pidiendo venganza porque le habían quitado los ojos. Y asimismo, otro hombre que todos conocemos, y es el rey Salomón. ¿Cómo comenzó él? Bien, con firmeza. El gran rey Salomón es un ejemplo de alguien que empezó con firmeza cuando era joven. Recordemos, él sucedió a su padre David, amó a Dios y tuvo, yo creo que un estatus mayor de su papá, porque tuvo herencia. Y lo más tremendo de todo es que Dios se sintió complacido de él, dice en la palabra, ¿no? Porque él le dijo, pídeme lo que quieres y te lo daré. Y recordemos que él, cuando el Señor le hace esa propuesta, Salomón no le pide riquezas, él le pidió ¿qué? Sabiduría. Y el Señor le añadió riquezas, le añadió una larga vida. ¿Por qué? Porque él se ganó el corazón de Dios. Entonces Dios estaba de su lado. Pero quizás a él le faltó el discernimiento. Le faltó discernir entre lo bueno y lo malo. Él complació a Dios, por eso Dios lo bendijo. ¿Sí? Ahora, aunque Salomón fue muy sabio y hizo cosas extraordinarias, dicen que fue uno de los hombres más ricos, pero ¿qué pasó? No llegó con firmeza a su final. Lamentablemente, más adelante, Salomón hizo lo malo a los ojos de Dios. Y hoy, desafortunadamente, no sabemos si él se fue para el cielo o no, porque su final fue adorando a otros dioses, se metió con la gente que no era, se juntó con gente que lo llevó a pecar. Entonces, para que lleguemos, tenemos que ¿qué? Permanecer. Yo no quiero volver atrás, porque cuando nosotros aceptamos a Jesús, cuando nosotros enderezamos nuestra vida con Jesús, tenemos un enemigo que se levanta en contra de nosotros. Y el enemigo siempre va a querer vernos torcidos. Nos declara la guerra a nosotros. Pero tenemos que tener algo tan claro como Pablo. Cristo siempre va a estar con nosotros, nos va a defender. No vamos a recordar cómo comenzamos, sino vamos a trabajar cómo vamos a terminar. Que seamos una generación que dejemos huella en nuestras generaciones. Que digan, oiga, ¿sí vieron esa persona cómo comenzó? ¡Wow! Mírela cómo terminó. Siendo una persona molde, modelo y ejemplo para su familia, para los demás. A veces tropezar, a veces fallar, a veces tal vez vamos a tener momentos de querer abandonar. Pero eso es parte de nuestra naturaleza humana. Pero como hijos de Dios, nos hemos comprometido no solo a comenzar esta carrera, sino a acabarla. Como hijos de Dios, nuestro deseo es que cada uno lleguemos al final, pero al final del camino bien, bendecidos, prosperados, sanos. Dios nos ha dejado promesas. Y yo siempre declaro esta promesa sobre mi familia, sobre ustedes,
que los justos florecerán como palmeras, que se harán fuertes como el cedro del Líbano. Dice, trasplantados a la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios, y aún en la vejez darán fruto. Y esa promesa Dios no la dejó para cada uno de nosotros, los justos. Y yo me aferro. Yo quiero llegar a mi vejez sano, fuerte, saludable, vigoroso, creciendo, dando fruto. Ser verde en todo lo que yo haga, que todo lo que nosotros hagamos prospere. Ese es nuestro deseo. Pero con la ayuda de nuestro Señor lo vamos a lograr. Y que seamos agentes de cambio para otros. Que les mostremos a las personas que están torcidas que hay un Dios que endereza vidas. Hay un Dios de segundas oportunidades. Que nuestro final se lo mostremos a otros para que digan, yo quiero llegar como usted. Yo quiero, hermano, esa bendición suya. Que podamos cambiarle la historia a nuestros hijos.